Buenas tardes, mi nombre es Raquel Vázquez Rojas, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a ver la materia Estadística Inferencial 2 con una tarea de diseño de bloques que está impartida por el ingeniero Miguel Ángel García Cano. Y vamos a ver la tabla nueva con 3 factores y 4 factores. Aquí tenemos una tabla nueva para poder entender poquito esto de 3 factores y 4 factores. La suma de cuadrados ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Los grados de libertad para los factores, o sea, de lo que dependa nuestro estudio, vamos a hacer K-1, que K es el número de métodos o el número de pruebas que estamos haciendo. Para el error va a ser K-2 por K-1, que este es cuando es de 3 factores, y cuando es grecoliano, así se le llama cuando es de 4 factores, es K-3 por K-1. Asimismo, los cuadrados medios va a ser lo mismo. Para el error, el cuadrado medio para el error va a ser suma de cuadrados entre los grados de libertad, y para cuando son de 4 factores es suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para los grados de libertad de total va a ser K al cuadrado menos 1. También aquí tenemos alguna teoría básica, que cuando decimos que aceptamos la hipótesis nula, todas sus medidas son iguales, las medidas que tengamos. Y cuando aceptamos la hipótesis alternativa, va a ser que al menos una de ellas es diferente. También en sus ejemplos estamos utilizando alfa de 0.05, o sea el 95% de confiabilidad. Y decimos que el f de Fisher, cuando hacemos la comparativa entre el f estadístico de prueba y el f estadístico de tabla, aquí tenemos pues lo que vamos a hacer nuestra conclusión, que si el f estadístico de prueba es menor al f crítico de tabla, aceptamos la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, entonces no es significativo y damos por hecho lo que tenemos aquí arriba. Si aceptamos la hipótesis nula, decimos que sus medidas son iguales, y asimismo con el segundo parámetro, que si el f estadístico de prueba es mayor al f estadístico de tabla, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, y este sí es significativo. Entonces aquí decimos una de ellas, de sus medidas, es diferente. Vamos con el primer ejercicio. Se comprueba el peso en gramos de un material de 3 proveedores A, B y C por 3 diferentes inspectores y utilizando 3 diferentes escalas. El experimento se lleva a cabo con el siguiente cuadro latino. Y pues tenemos algunas preguntas. Hay diferencias entre los proveedores, hay diferencias entre los inspectores y escalas, y otras 2 más que ahorita vamos a resolver. Ok, aquí tenemos pues nuestra tablita, inspectores, las escalas y los diferentes proveedores. Los proveedores hay que recordar que son las letras, están representados por las letras. Muy bien, para sacar la suma de cuadrados de los proveedores, yo empecé con los proveedores, ustedes pueden empezar con los inspectores o con las escalas. Para sacar la suma de cuadrados de los proveedores, nada más sumas cada valor de proveedor al cuadrado más cada valor del siguiente proveedor al cuadrado más, así. Como tenemos 3, haz 11 más 14 nos da 41. Ahora con B, 10, 15, 13 nos da 38, y con el C 13, 9 más 11 nos da 33. Todos estos al cuadrado y después sumados y divididos entre K, o sea entre 3. Porque son 3 muestras de cada uno, menos la sumatoria de todos los valores de todos los proveedores al cuadrado entre el total de muestras, que son 9, 3, 6, 9. Hacemos la cuenta y esto nos da que la suma de cuadrados de los proveedores nos da 10.889. Para sacar la suma de cuadrados del inspector es también muy fácil, nada más sumamos horizontalmente porque son 3 inspectores. Sumamos lo que vale A más lo que vale B más lo que vale C y nos da un total de 37. El segundo inspector, 15 más 9 más 14 nos da un total de 38. 13, 11 y 13 nos da un total de 37.
estas al cuadrado y después sumadas divididas entre 3 porque cada inspector tiene 3 muestras. Menos el total de todas las muestras divididos entre el total de muestras, que pues es relativamente 12 al cuadrado, entre 9. Y nos da 0.222 en la suma de cuadrados del inspector. Ahora vamos con la suma de cuadrados de la escala, que la escala está representada en columna vertical. Entonces sumamos verticalmente. Sumamos 16, para la primera escala 16, 15 y 13, nos da 44. Para la segunda 10, 9 y 11 nos da 30 y para la tercera 11, 14 y 13, que nos da 38. Todas estas al cuadrado y sumadas divididas entre 3 porque pues son 3 muestras en cada escala. Menos la sumatoria de todas estas al cuadrado entre el número de muestras, que es el mismo dato que estamos utilizando. 112 al cuadrado entre 9 y nos da 32.889. Para la suma de cuadrados del total tenemos que sumar el cuadrado de cada dato que tenemos en la tabla. 16 al cuadrado más 15 al cuadrado más 13 al cuadrado más 10 al cuadrado más 9 al cuadrado. Así todos los datos al cuadrado sumados menos todos los al cuadrado entre el número de datos, que viene siendo el mismo en los anteriores. Y esto nos da la suma de cuadrados total de 44.22. La suma de cuadrados del error es muy fácil, nada más la suma de cuadrados del total, le restas las anteriores sumas de cuadrados, que es sumas de cuadrados del total, menos la suma de cuadrados del proveedor, menos suma de cuadrados del inspector y menos suma de cuadrados de la escala. Y nos da como suma de cuadrados del error 0.22. Aquí tenemos nuestra tabla nueva que ya la habíamos explicado anteriormente. Anotamos nuestra suma de cuadrados de cada uno, los grados de libertad, K-1 que tenemos en el inspector, pues 3 inspectores, 3 menos 1, 2, escalas, 3 escalas, 3 menos 1, 2, proveedores, tenemos 3 proveedores, 3 menos 1, 2. En el error tenemos que es K menos 2, 3 menos 2 es 1, y K menos 1, que es 3 menos 1, 2, y 2 por 1, pues 2. Aquí tenemos que es 8 porque es K al cuadrado menos 1, y K al cuadrado es 3 por 3, 9, menos 1, 8. La suma de cuadrados medios, aquí también ya la tenemos representada. Nuestro valor Fisher, que el valor Fisher lo sacamos cada cuadrado medio de cada régimen, o sea, inspector, escala y proveedor, lo vamos a dividir entre el cuadrado medio del error. Por ejemplo, 0.11 entre 0.11. 16.44 entre 0.11. 5.444 entre 0.11. Y aquí lo tenemos. Así es como vamos a sacar el valor de f de Fisher. Así como sacamos el f de Fisher. Para sacar nuestro f de Fisher crítico de tabla, nada más es el numerador de cada factor que tenemos aquí, que es del inspector 2, escala 2 y proveedor 2, que es el mismo, entre los grados de libertad del denominador, que es el error, que es 2. Entonces para los 3 va a ser el mismo grado de libertad, tabla f de Fisher de crítico de tabla, que nos da 19 ya buscándolo. Y pues vamos a hacer la comparativa en cada uno de estos factores, inspector, escala y proveedor. Para el inspector, el F estadístico de prueba nos daba 1 y el de tabla nos daba 19, entonces por lo tanto es menor el de prueba y aceptamos la hipótesis nula y no es significativo, por lo tanto las medias son iguales y los datos no influyen en el proceso. En el de escala nos da que el F estadístico de tabla, creo que aquí era más para acá, bueno, nos da 19 y el de
prueba 149, entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que al menos uno de ellos es diferente y estos datos sí influyen porque no son iguales. Entonces aquí sí hay que tomar en cuenta esos datos. En el proveedor, el F estadístico de prueba es 19 y el F estadístico de tabla es 49, entonces se rechaza la hipótesis nula porque es mayor el de prueba y se acepta la hipótesis alternativa, entonces igual al menos una de sus medias es diferente y estos datos sí son significativos e influyen en el proceso. Vamos a contestar las preguntas pidiendo. ¿Hay diferencias entre los proveedores? Sí, sí hay diferencias, por lo mismo de que acabamos de aceptar la hipótesis nula y dice que al menos una de sus medias es diferente, entonces sí, al menos de una de ellas es diferente. La siguiente nos dice, ¿hay diferencias entre los inspectores y las escalas? Entre los inspectores no hay diferencia, pero entre las escalas sí hay diferencia, por lo mismo que aceptamos la hipótesis alternativa. El mejor proveedor, si el peso debe ser 15 gramos. Decimos que es el proveedor A. ¿Por qué? Porque si sacamos su media nos da 13.66 y es el que se acerca más a este dato que nos proporcionan en la pregunta. Y pues el inciso D lo vamos a resolver en mitad, que dice que quitemos los datos que no son significativos, que en este caso fueron los de los inspectores, me parece. Ajá, los inspectores fueron los que salieron con datos no significativos. Sacando nuestra R ajustada, sacamos que es un 98% confiable este sistema. Y pues aquí está la formulita muy sencilla, nada más es sustituir. Seguimos con el siguiente ejercicio. Cuando se comparan varios fertilizantes o diferentes variedades de cierto cultivo, es típico que se deba considerar el gradiente de fertilidad del suelo, factor columna, este factor, o los efectos residuales de cultivos previos, factor renglón, este factor. Considerando estos factores de bloque Gómez y Gómez, planteó un experimento en cuadro latino para comparar en cuanto a rendimiento en toneladas por hectárea 3 variedades de maíz híbrido ABC y variedad de control. Para ello se utiliza un campo agrícola cuadrado de 16 hectáreas dividido en parcelas de 1 hectárea. Los datos de rendimiento obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Pues vamos a contestarlo. Relativamente es la misma dinámica que la anterior. Y primero yo saqué la suma de cuadrados del maíz, que igual decía que eran pues representada por las letras. Aquí lo tenemos. Pues sumamos lo de la letra A, los 4 datos, al cuadrado más los de la letra B, al cuadrado más los de la letra C y D. Al cuadrado todas estas, divididos entre 4, ¿por qué? Porque son 4 muestras de cada maíz. Menos la suma de todos los datos al cuadrado entre 16. ¿Por qué? Porque son 16 muestras. 4, 8, 12, 16. Y esto nos da un total de suma de cuadrados del maíz, también le llamamos tratamiento, de 0.43. Ahorita en el siguiente video vamos a seguir con este ejercicio.